Este vértigo es el cuerpo despojado, las grietas sin nombre, la oscuridad. Este vértigo es el intruso que derrumbó la fe, es dejarse caer, arañar lo que se arrastra en la caída, perder las uñas, el sentido. Una mujer atraviesa los días que nunca se soñaron, mientras el atardecer arroja su último fuego. Nada se detiene cuando a lo lejos alguien dice tu nombre. En enero de este año yo participo de un taller de escritura que organizó la poeta Luciana Tani Mellado de Comodoro Rivadavia, y de ese taller, con las producciones de todos los que participamos, escritores de gran parte del país, además de la zona patagónica, surge un ebook, una producción digital, y se presenta en Buenos Aires el 6 de mayo, y sigue rondando la idea entre todos los que participamos de ese grupo de hacer algo más, ¿no? Y poder encontrarnos de manera presencial, porque el taller había sido virtual. Luciana, que integra el grupo el colectivo Peces del Desierto, un grupo artístico, poético y académico, también integra un grupo académico con profesores de la universidad donde ella dicta clases. Se unen para generar un encuentro de poesía patagónica, nos consultan para ver quiénes podíamos estar presentes y bueno, y más allá de los que participamos de ese taller, se suman otros escritores del resto del país, y ese encuentro se dio los últimos días de septiembre. Como Luciana sabía que yo tenía un primer libro, me invita a hacer una presentación de ese libro, además de la presentación propia del libro colectivo que había surgido del taller. Bueno, ahí es donde me decido a sacar a la luz este vértigo, que estaba listo para ser publicado, faltaba creo que este impulso para presentarlo, y bueno, y así es como me sumo a ese encuentro y presentamos este vértigo. Allá, el último día del encuentro, que fue el 24 de septiembre, tuve el enorme honor de estar en las mesas de presentaciones del libro con gente muy grosa, entre ellas Liliana Ancalao, una poeta del sur muy reconocida, no solo acá en el país, sino internacionalmente. Y la verdad que a veces uno se siente muy pequeño a la par de gente tan grande, tan grosa y con un recorrido tan maravilloso, pero a la vez también uno se enriquece tanto con todas estas propuestas, ¿no? Fue un encuentro donde no solamente compartimos presentaciones de libros y lecturas, sino también talleres diversos, excelentes propuestas, y en mi caso yo me vine con muchísimo aprendido y por hacer, porque queda una llamita ahí encendida para seguir andando, ¿no? Y también otra de las cosas maravillosas que surgió de este encuentro, y lo digo porque también me honra, es que para solventar gastos de organización, surge la idea entre una docente, escritora y dueña de una editorial del Tigre, de organizar una antología para ser vendida y con eso juntar el dinero que hacía falta, ¿no? Entonces esa antología, que se llama Luciérnagas, pequeños animales que crepitan, es una antología digital que puede descargarse de la página de La Ballesta Magnífica, que es la editorial de Marisa Negri, y también tengo la posibilidad de estar ahí integrando esa antología, y vuelvo a decir, con escritores maravillosos de distintas partes del país, y realmente ha sido un regalo
Eso también se presentó en el encuentro y bueno, una felicidad total. En la segunda parte hay un epígrafe que dice así: estamos hechos de antigua soledad y de un poco de sombra, pero también de una antigua espera, por cierto. ¿Espera de qué? De los días a venir, de los rostros que aún carecen de forma. En una herida interminable, de Carlos Andrés Jaramillo. Asomada a una ventana que miraba hacia el este, una niña inquieta lanzó al aire sus preguntas más profundas. El devenir es un camino lento y azaroso. Esta mujer conoce ahora el propio claroscuro. Cada día es un embate. Una hamaca y el tren de todas las mañanas, ahora inaudible. Un patio que sobrevive a todas las inclemencias. Las piedras traídas desde el sur, su peso, lo que no fue. La confianza cuando nadie. Esa música que viaja con mis pasos, la guitarra entre tus manos, el gesto que no vuelve. Creo que por algo las cosas se fueron dando de esta manera, ¿no? Fue un nacimiento maravilloso, fue muy bien recibido, fue escuchado con mucho silencio, algo que habitualmente no sucede, porque cuando hay presentaciones de libros uno tiende a aplaudir cada vez que el poeta termina de leer su poema. Y a veces eso es como que interrumpe la dinámica de la lectura. La gente lo hace con todo el amor posible, ¿no? Pero a veces es como que se pierde ese hilo de quien viene leyendo. Yo tuve la suerte de que fue escuchado en total silencio. Después sí llegó el aplauso, pero ese silencio fue muy importante porque pude decir, pude leer y hubo una continuidad en lo que pude expresar en ese momento, ¿no? Así que también agradecidísima por ese gesto que se dio naturalmente, ¿no? Y por la presentación, ¿no? Además de la invitación, porque haber estado ahí entre tantos grandes realmente fue un privilegio. Bueno, yo creo que primero que tiene que ver con una mujer con la cual pueden identificarse algunos, otros no, eso va ya en la cuestión del lector, ¿no? En lo que el lector decida. Y una mujer que está en permanente búsqueda, ¿no? De lo que vive, de lo que siente, de las cosas que a veces no se dicen, ¿no? Y este vértigo tiene que ver también con lo que genera en el cuerpo y en los sentimientos de cada uno, el ir descubriendo lo que está oculto, por decirlo de alguna manera, lo que está guardado, lo que a veces se deja de lado, pero también este vértigo tiene que ver con aquellas cosas que suceden de manera imprevista y que nos van cambiando, nos van modificando, ¿sí? Y cómo nos vamos enfrentando a esas situaciones, ¿sí? Desde la mirada de una mujer que va evolucionando estas cosas que suceden y que a veces pasan desapercibidas, porque en la vorágine cotidiana uno no se detiene a mirar esto de manera particular, o cuesta mucho hacerlo. Entonces, este vértigo es una invitación a descubrir esos lugares que a veces quedan tapados, que a veces quedan cerrados y que pueden verse desde estos poemas. En un gesto de entrega, ella menea su cabeza. Hacia adentro la densidad de la que siempre huye. El ayer regresa en imágenes. La melancolía es un viejo tren que nunca acaba de pasar. A veces, solo a veces, cae en viejas garras.
pero aprendió a despojarse de verdades impuestas, a espantar lejos la oscura dentellada del pasado, mientras el atardecer arroja su último fuego. Mudar de piel, arriesgar la certeza de todos los paisajes, dejar atrás la vacilación, el desencanto, ser otra, ya no más la que amanece asomada a la ventana. Poco sabía de mudar, lo vio en otros primero, en el dolor que transitaban, en la tristeza adherida a los días, lo vio en la boca pronunciando nada, en las manos resecas, cerradas en un puño, en el corazón quieto. Poco sabía, era cierto. A veces, como en todo, hace falta dejarse caer, arañar lo que se arrastra en la caída, perder las uñas, el sentido. Poco sabía, pero la claridad siempre busca ventanas y alguien dispuesto a abrirlas. Y es un libro que tiene una fuerza muy intensa, y porque creo que hay muchas cosas que están dichas que no había podido decir en otro momento, ¿no? Entonces creo que la fuerza que tienen los poemas va por ese lugar, ¿no? Poder decir lo que uno tiene que decir sin caer en lo patético, como decía la poeta Alicia Genovese, es decir, yo no busco dar un golpe bajo al lector. Yo lo que busco es poder decir situaciones que han atravesado a una mujer o a las mujeres de esa familia. Porque no es solamente esta mujer que está en plena búsqueda, sino que esa búsqueda también está relacionada con las búsquedas o con situaciones de mujeres que están en esa familia, ¿sí? Y cómo esta mujer empieza a encontrarse a sí misma a través de todas esas situaciones, ¿sí? Entonces, el libro es muy potente desde ese lugar, desde lo personal, porque puedo decir sobre situaciones que han sido muy dolorosas, muy tristes, que también tienen que ver con circunstancias de vida y con circunstancias históricas, ¿no? En esto de el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Y si uno va hacia atrás, se encuentra con historias que son demasiado intensas, demasiado tristes en algunos casos, fuertes, y poder rescatarlas desde un lugar como es el poema, sin caer en golpes bajos, y poder decirlo, tiene un impacto muy grande en lo personal, ¿sí? Este vértigo tiene dos partes. La primera inicia con el siguiente epígrafe. Escribir es también buscar palabras que queden a la medida del cuerpo. En memoria fantasma, Bárbara Alí. Falta un día para el otoño. El domingo transcurre. Lo no dicho es un aguijón que esparce su veneno. ¿Qué hay detrás de este vértigo, de su mano apretada, del ahogo? ¿Cuánto de lo no dicho pulsa? El síntoma irrumpe en su cuerpo, delata lo que fue negado una vez y otra, y otra, y otra vez.
Yo creo que tiene que ver con una evolución personal. En primera instancia, en algún momento yo escribí textos mucho más extensos y con el pasar del tiempo, y tiene que ver también con la posibilidad de formarme, con la posibilidad de la lectura, que nunca deja de estar, ir viendo cómo lograr esa síntesis de lo que uno quiere decir y decir exactamente eso que uno busca decir, ¿no? En 2019 yo hice una clínica de obra con el poeta correntino Franco Rivero, y si hay algo que él me enseñó y que yo apropié de esa enseñanza es entender el poema como un gran rompecabezas. ¿Qué significa esto? Que en primera instancia yo escribo lo que quiero decir. Sobre eso hay todo un trabajo de reescritura y relectura hasta que uno considera que el poema está medianamente construido. Pero el trabajo final es cada verso entendido como una pieza de ese gran rompecabezas, ubicarlo para que alcance y logre el sentido que uno busca cuando va a decir algo, ¿sí? Entonces es un trabajo que no es sencillo. En primera instancia el trabajo de pulir y de dejar los versos que realmente dicen lo que uno quiere transmitir es un trabajo muy arduo, porque a veces uno quiere decir todo y hay que aprender que no hay que decir todo, que hay que dejarle al lector esa posibilidad de que él vaya encontrando su propio camino y a su vez que los versos lo impacten desde su propia identidad, desde su propio lugar. Y alcanzar eso lleva todo un proceso, ¿sí? Vuelvo a insistir, también tiene que ver con la evolución en la escritura de cada poeta, de cada escritor, ¿sí? Y bueno, y se logra, ¿no? También hay que aprender, y esto lo trabajamos mucho en la clínica de obra con Elena Aníbali, qué textos son los que pueden ir en un libro, qué textos son los elegidos, cuáles hay que dejar de lado. Y esto no quiere decir que el poema no esté en condiciones de ser publicado, pero tal vez ese poema no está para que integre el libro que uno está buscando, ¿no? Entonces también hay que aprender a soltar esos textos que uno creía que sí o sí tenían que estar, y que cuando se hace todo este trabajo previo, uno puede darse cuenta que bueno, que no, que el poema está, que vale, pero tal vez para otra propuesta, no para la que uno está buscando en este momento. El cuerpo intenta expulsar lo enquistado, una vorágine lo recorre. La mujer cierra sus ojos, aprieta con fuerza los párpados. Sabe que en esta hora no hay máscaras ni disfraces, tampoco excusas. Por aquí todo es silencio. Las calles, sus árboles, el paisaje quieto de todas las ventanas. Una gran pausa cubre el techo de los días. Un lenguaje mudo detiene el ritmo aprendido de lo cotidiano y aquieta la casa. La tristeza arroja sus flechas, caen sin piedad. El vértigo de lo impredecible calla todas las voces. Afuera el tiempo se desliza indiferente, eterno. Atrás quedó la plegaria 1000 veces repetida. La muerte no se anuncia, llega así, así y doblega. Volviendo al segundo epígrafe de la segunda parte del libro,
que es de Carlos Andrés Jaramillo, es un filósofo y escritor colombiano. Yo a él lo conocí en pandemia, en un programa que hacía todos los viernes a la medianoche. Y a partir de ahí quedó un lazo, ¿sí? de encontrarnos, de seguirnos en redes. Es alguien muy preparado y con una lectura increíble. Entonces, cada vez que comparte algo siempre es un descubrimiento para uno, ¿no? Cuando él me manda su primer libro para que yo lo lea, y de ese libro sale este epígrafe. Entonces, cuando yo le cuento que en mi libro va una parte de sus textos como epígrafe y le mando mi libro, él hace la primera lectura del libro como un lector ya que tiene otras miradas, ¿no? Porque tiene un recorrido desde la escritura, porque tiene un recorrido desde su actividad, desde lo que hace. Y escribió unas palabras muy sugerentes, pero además con una fuerza y con una forma de decir lo que él encontró detrás de ese libro que también me asombró, ¿sí? Y también eso es para agradecer, ¿no? Porque siendo una persona tan ocupada como es él, y que además en el momento en que yo le envío mi libro, él estaba acompañando el Festival Internacional de Poesía en Medellín, Colombia, acompañando a invitados internacionales, y se tomó el trabajo de hacer la lectura y de escribir esta reseña y hacérmela llegar. Vuelvo a hablar del talento y la generosidad que se da en gente que no ha perdido la humildad, ¿sí? Y lo valoro en tiempos donde no se ve mucho eso. Para mí han sido dos regalos maravillosos, ¿sí? Bueno, ahora queda obviamente el recorrido que hace el libro, y seguramente va a estar en otras manos y va a seguir andando su propio camino, ¿no? Y seguramente va a haber otras devoluciones. Pero esto que cuento ya es como que han bautizado este libro, ¿no? Y lo han bautizado por lo alto. Así que estoy, bueno, muy feliz y muy agradecida a la vida y a la poesía, porque sigue abriendo caminos en esto de andar en la literatura.